Y yo creo que la mayor parte de gente cree que estamos en conformidad con el Scor de Ecclesia. Ahora, el cardenal Cipriani incluyó en esa carta algunos puntos que no están en el Scor de Ecclesia y que por tanto no tiene por qué exigirnos. Uno de ellos es el asunto de la elección del rector. No tiene por qué exigirnos eso porque no está en el Scor de Ecclesia. El segundo punto fue reclamar la propiedad de los bienes de la universidad como bienes eclesiásticos. Tampoco está en el Scor de Ecclesia. Y el tercer punto grave, yo estoy de acuerdo con Alan en que son los 3 puntos graves, es que el arzobispo de Lima reclama tener el derecho de vetar a profesores y alumnos dependiendo de su comportamiento moral. Eso me parece inaceptable y además me parece poco cristiano, porque si uno lee los evangelios, lo que va a descubrir es que Jesús apreciaba a las personas por su comportamiento, por su intención, por su buena voluntad, no por si estaban divorciados o no divorciados. Recuerden ustedes que Jesucristo impidió que una mujer adúltera fuera apedreada y luego les preguntó a los fariseos si es que alguno de ellos estaba dispuesto a tirar la primera piedra. Entonces, por razones éticas es inaceptable suponer que una persona, sea el arzobispo de Lima o quien fuera, pueda entrometerse en la vida personal de alguien y juzgar sobre su moralidad. Pero además hay un problema legal. Incluso si aceptáramos la propuesta del arzobispo, que me parece inaceptable, pero incluso si la aceptáramos, la universidad estaría incurriendo en un problema legal, porque esa persona, ese profesor o ese alumno podría enjuiciar a la universidad por haber sido retirado de la comunidad universitaria sobre la base de discriminación. Entonces, lo que está pidiendo el arzobispo Cipriani en la carta es que actuemos de manera ilegal, y eso no podemos hacer, ¿no? Entonces, de acuerdo en que estos 3 puntos no pueden ser aceptados. Pasamos a la opinión del profesor Alan Ferli. Se ha hecho una campaña mediática en la que el comercio, por ejemplo, en las últimas semanas sistemáticamente publica artículos, ¿no es cierto?, que defienden la posición según la cual la universidad debe llamarse al orden o debe aceptar o debe acatar lo que se le está planteando. Y eso se ha hecho desde diferentes mecanismos en lo que ha sido una campaña de demolición y donde creo yo en determinados momentos hemos cometido el error de no salir a responder y a contestar adecuadamente. Incluso un editorial de ese diario llegó a llamar prácticamente ladrón al rector y al equipo rectoral por el uso de los bienes, etc. Yo creo que hemos debido responder a su momento, pero fue una actitud de no polarizar, sino mantener el diálogo y la discusión. Yo quiero decir que posiciones como las que el profesor Quintanilla mencionó, de algunas concesiones, se le hicieron al visitador que llegó de Roma. O sea, cuando llega y retorna, lo que recibimos fue una carta en la que habla de que nos adecuemos, ¿no es cierto?, a los puntos que ya han sido reseñados, como si no hubieran recibido absolutamente ninguna propuesta de parte de la Universidad Católica. O sea, lo que ya señala el profesor Quintanilla, lo que elaboró la Comisión Belaúnde y algunas propuestas de flexibilización en el marco del diálogo ya se dieron. Y lo que se respondió fue un papel en el que se decía adecúense a las normas, más allá incluso de la respuesta que ya se había dado en septiembre. O sea, es como si la asamblea y la respuesta de septiembre no hubiera existido, sino existir en lo mismo que se había planteado inicialmente. Entonces, es muy difícil, dadas esas circunstancias o dadas esas condiciones, entrar a un diálogo. O las señales que se han planteado
que se dice vamos a derogar, o incluso algunos obispos que han mencionado que ven con expectativa que haya humo blanco en la próxima asamblea universitaria. Porque lo que tenemos en concreto, en blanco y negro, es esa carta, ¿cierto? Que ratifica la situación de lo que se planteó anteriormente. Entonces, aquí el tema es qué se puede ceder o qué no se puede ceder, cuáles son los elementos que podríamos dar. Me detengo solamente en el tema de la elección del rector. El rector es elegido por la asamblea universitaria. Ahora se ha perfeccionado el modelo, también hay tercio estudiantil para la elección de los decanos, hay tercio estudiantil en la elección del rector, y cada uno de los representantes de la asamblea son elegidos. Por lo tanto, es una votación democrática, tiene toda la legitimidad en línea con lo que la ley universitaria plantea en el país. Entonces, y es lo que ha permitido hemos tenido rectores y equipos rectorales de distintas posiciones, de distintas tendencias, de distintos enfoques, y eso es parte de la pluralidad, y seguramente podemos cambiar ese tipo de perfil que tenemos en este momento. Cuando se dice, elijamos una terna, o antes de la elección, que se le envíe al Vaticano o al arzobispado la lista de profesores para que opinen, y nos diga, bueno, este no, o este sí, o digamos, si veta uno, los otros que sean vicerrectores. Hay varias versiones de esa propuesta. ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir, o lo que puede ocurrir? Puede ocurrir, en primer lugar, autocensura. Y no la menciono como cuestión teórica. Ya hay un profesor, un colega, que por estar, ¿no es cierto?, el contexto de la discusión con el Vaticano, le dijo a un estudiante que no podía hacer un trabajo sobre el tema del aborto. Porque, bueno, mejor lo veíamos después, o es un tema que podría tratarse posteriormente. Eso sin llegar a ningún acuerdo, eso sin que exista absolutamente nada. ¿Ustedes imaginan si abrimos la puerta para una reglamentación en la cual además puedan decir quién puede o no ser un rector? O que puedan vetar, la asamblea o la comunidad va a vetar, va a elegir a esa persona. En segundo lugar, habrá sectores que busquen conciliar, ¿no?, su programa o su propuesta para que no tenga un veto de parte de la autoridad eclesiástica. Y entonces se empieza a endogenizar el elemento con elementos ajenos totalmente a lo que ha sido una vida autónoma, una vida de elección de rector. Y lo otro que se dice es, bueno, pero si hacemos estas concesiones, con eso termino, ya se eliminan los conflictos. Entonces ya nos van a eliminar los juicios. Acá se habla de ¿cuál es la negociación? ¿Qué cosa es lo que cede la iglesia o el arzobispado? Acá se nos dice, cedan en la elección, cedan en la administración de los bienes, cedan en lo del comportamiento. ¿Y el arzobispado qué cede? La sesión máxima es eventualmente que retiren los juicios, que pueden volver a empezar posteriormente. El tema del conflicto, ustedes imaginen por un momento que se aprueba esa propuesta. El arzobispado o la iglesia dice, esta persona o esta profesora no quiero porque es divorciada o porque enseña la maestría de estudio de género, ¿no?, y además está a favor de la píldora del día siguiente, no quiero a esa profesora de red. Y nosotros elegimos a esa profesora. ¿Qué va a pasar? Un conflicto. Entonces, las concesiones que hagamos en aras de eliminar el conflicto no necesariamente eliminan el conflicto si la comunidad universitaria decide ir en una línea que la opinión de la iglesia no tiene. Entonces yo creo, en ese sentido, mejor seguimos, ya está el conflicto, enfrentemos el conflicto con las armas legales, con las armas que la defensa de la autonomía nos confiere. Y finalmente, sobre este tema de la postura y opinión sobre la Carta y las Reformas, le damos la palabra a la profesora Susana Raiz. Bueno, ya se ha dicho casi todo. Es poco lo que puedo añadir. Sin embargo, quisiera remarcar que una exigencia, ¿no es cierto?, que se ha repetido constantemente es que la PUC debe adecuar su estatuto a Excorde Ecclesiae. Bien.
Confieso que yo no conocía tan al detalle ni el estatuto ni el texto de Excor de Ecclesiae hasta que empezó el debate. Ahora conozco a ambos y declaro que nuestro estatuto es, creo yo, bastante más severo, más rígido incluso, del punto de vista de los límites que se le ponen a la comunidad católica de esta universidad, que lo que Excor de Ecclesiae plantea. Por ejemplo, se olvida un párrafo importantísimo de Excor de Ecclesiae que revela una apertura, un espíritu dialógico notable que está totalmente ausente en los reclamos actuales del arzobispado. Es un párrafo dedicado al respeto que merecen todos aquellos profesores que no son católicos, que tienen otras religiones o que no tienen ninguna religión, pero que trabajan por el florecimiento de la universidad. Eso les ruego que vayan y lean Excor de Ecclesiae. Ese párrafo está allí. Entonces, ¿de qué adecuación nos están hablando? Nos están hablando de un régimen inquisitorial. Y coincido con mi colega Alan en que en ese punto yo personalmente no estoy dispuesta a ceder absolutamente nada. Es decir, no veo por qué el arzobispo haya que concederle al arzobispo la posibilidad de emitir una opinión por más no vinculante que sea. En realidad, no hay ninguna opinión pública que no sea vinculante. Tiene siempre un impacto, siempre tiene un impacto político. Es decir, afecta en buena medida a todas aquellas mentes que no ven con absoluta claridad o que no están tan firmemente decididas. Es como una campaña política adicional y de mala ley, y favorecería, como bien lo ha señalado mi colega Alan, censura y autocensura, porque muchos de nosotros seguramente pensaríamos varias veces si queremos estar expuestos a una campaña de difamación pública, a que inmediatamente comience a publicarse en todos los periódicos al día siguiente, porque así ha sido, ¿no?, como se ha llevado el debate, que fulanito o fulanita, es decir, no reúne los requisitos morales o del género que sean, como para poder ser candidato para rector o para rector. Y como parte de esta campaña que yo considero lisa y llanamente inquisitorial, está el hecho mencionado por mi colega Alan, de que se pretende no solo perseguir, digamos, ideológicamente a aquellos estudiantes o profesores que no cumplan, es decir, con cierta concepción de la catolicidad, sino que está prácticamente en los planes de quienes así piensan suprimir cierto tipo de estudios que, a contracorriente de la evolución de la historia de la humanidad, esta parte, digamos, de la Iglesia considera abominable o pecaminoso. ¿Cuáles son los estudios de género? En una de las cartas que se leyó con una serie de denuncias a determinados profesores, se mencionaba que alguien hablaba género como prácticamente si le estuviera mentando la madre a alguien, ¿cierto? Género se ha convertido en una mala palabra, en una noción pecaminosa. Por favor, esto es volver a la Inquisición. Finalmente, tenemos el cuarto tema, que es sobre postura ante el diálogo que se ha entablado. ¿Qué cosas son negociables